Hay una sala en el Museo Británico que la mayoría de los visitantes nunca encuentran. No está marcada con letreros llamativos. No tiene iluminación dramática diseñada para impresionar. Es una sala de estudio, austera, con temperatura controlada, donde el aire huele a siglos y a polvo mineral, y donde los cajones de metal contienen, entre otros objetos, fragmentos de arcilla que no deberían existir todavía, pero que existen. En uno de esos cajones descansa un pedazo de tablilla catalogado como K3473. Un fragmento. Solo un fragmento, no la tablilla completa, porque la tablilla completa fue destruida hace más de 2000 años cuando el ejército babilónico arrasó la biblioteca del rey Asurbanipal en Nínive en el año 612 antes de nuestra era. Lo que sobrevivió fue lo que quedó enterrado bajo el polvo y los escombros durante más de 2 milenios, hasta que el arqueólogo inglés Austen Henry Layard llegó al montículo de Kuyunjik en 1849 y comenzó a excavar. K. 3473. 42 líneas de escritura cuneiforme, signos en forma de cuñas presionados en arcilla con una caña antes de que la arcilla secara. Arcilla que luego fue horneada accidentalmente cuando las llamas del saqueo consumieron los estantes de madera de la biblioteca, convirtiendo en cerámica lo que habría sido polvo, preservando para siempre lo que estaba destinado a durar solo unos siglos. La ironía del fuego que destruye preservando. Este fragmento pertenece a lo que los eruditos llaman el Enuma Elish, el poema épico de la creación babilónica. Casi 1000 líneas repartidas en 7 tablillas. Y en esas líneas, con una frecuencia que no puede ser casual, aparece una palabra. Una sola palabra que lleva más de 3000 años resistiéndose a una definición única. Nebiru, o como la conoce el mundo moderno, Nibiru. Y aquí comienza algo que quizás no esperabas esta noche, porque lo que los textos babilónicos dicen sobre Nibiru no es lo que la cultura popular ha decidido que dicen. No es el nombre de un planeta errante que se acerca. No es la patria perdida de una raza de dioses extraterrestres. Esas son lecturas del siglo XX, impuestas sobre arcilla del siglo XII antes de nuestra era. Lo que los textos realmente dicen es algo más extraño y más inquietante. Nebiru, en acadio, significa el cruce, el punto de transición, el lugar donde algo pasa de un estado a otro, no un mundo, un umbral. Y en la séptima y última tablilla del Enuma Elish, entre los 50 nombres sagrados del dios Marduk, aparece esto. Nibiru es su estrella, la que él hizo aparecer en los cielos, que guíe a todos los dioses como un pastor a sus ovejas. Nibiru no es el destino. Nibiru es el punto de cruce, el lugar donde algo atraviesa. ¿Pero qué atravesaba? ¿Y por qué, si era el nombre más elevado de Marduk, el nombre número 50 de entre 50, si era la culminación de todo el poema? Los textos babilónicos posteriores parecen haberlo borrado silenciosamente de la cosmología. ¿Por qué el cruce deja de mencionarse? Esa es la pregunta que nos trajo aquí esta noche. ¿Por qué hay algo que las tablillas sí revelan, aunque lo hacen de manera fragmentada, oblicua, casi como si los escribas no quisieran decirlo demasiado directamente? Antes de que Marduk ganara la guerra cósmica, antes de que Tiamat fuera derrotada y su cuerpo dividido para formar los cielos y la tierra, existía una tercera fuerza.
ni los dioses jóvenes, ni el caos primordial. Algo intermedio, algo que los textos nombran, que los catálogos académicos registran, que los arqueólogos han desenterrado del suelo de Mesopotamia, y algo que, según la estructura narrativa del propio Enuma Elish, desaparece justo antes del momento en que Nibiru, el cruce, es establecido. ¿Coincidencia literaria? ¿Descuido de los escribas? ¿O el rastro de un evento que los babilonios eligieron preservar en la forma más durable que conocían, presionando signos en arcilla húmeda, sabiendo que el barro nunca miente? Esta noche vamos a seguir ese rastro. Vamos a leer los textos con la precisión que merecen. Vamos a escuchar lo que dicen los eruditos, lo que debaten y lo que las tablillas dicen cuando nadie está intentando probar nada. Y vamos a hacernos la pregunta que el fragmento K, 3473, lleva esperando que alguien haga desde 1849. ¿Quién cerró el cruce? ¿Y qué pasó con quienes lo custodiaban? Déjame saber en los comentarios desde dónde nos escuchas esta noche, cuando el cielo no tenía nombre. Antes de poder entender lo que las tablillas dicen sobre Nibiru, sobre la guerra cósmica, sobre la facción que desaparece justo cuando el cruce es establecido, necesitamos entender dónde y cuándo fueron escritas esas tablillas, porque el contexto no es un detalle menor aquí. El contexto es, en muchos sentidos, la mitad de la respuesta. El Enuma Elish, en su forma que ha llegado hasta nosotros, es un texto babilónico, no sumerio, aunque bebe profundamente de tradiciones sumerias anteriores. Fue compuesto probablemente en su forma definitiva alrededor del siglo XII antes de nuestra era, durante el período conocido como el Babilónico Medio o Casita, aunque sus raíces se remontan mucho más atrás. Los colofones que aparecen en algunas de las copias recuperadas, es decir, las notas que los escribas añadían al final de una tablilla para indicar que era una copia fiel de un original más antiguo, sugieren que el poema existía en versiones anteriores que ya circulaban en la época de Hammurabi, rey de Babilonia, entre los años 1790 y 2 y 1750 antes de nuestra era. Pero incluso Hammurabi estaba copiando algo más antiguo. El erudito Wilfred G. Lambert, cuya edición de 2013, titulada Babylonian Creation Myths, publicada por Eisen Browns, sigue siendo la referencia académica más completa sobre el texto, argumentó que el Enuma Elish, en su forma babilónica era, en parte, una reelaboración de tradiciones sumerias que colocaban a Enlil, el dios del viento y la autoridad celestial, en el papel central que el texto babilónico asigna a Marduk. El cambio fue político. Cuando Babilonia se convirtió en la ciudad dominante de Mesopotamia, su dios tutelar, Marduk, necesitaba ser retroactivamente exaltado como el campeón de la creación. Los escribas tomaron un mito más antiguo y lo reescribieron con un nuevo protagonista. Esta observación académica es importante porque nos dice algo crucial sobre el texto. No es solo teología, es también propaganda dinástica cuidadosamente construida, y los propagandistas, en todas las culturas y en todos los siglos, tienden a borrar o silenciar exactamente lo que resulta incómodo para el relato que están construyendo. ¿Qué habría resultado incómodo en la versión anterior del mito? Llegaremos a eso. Pero primero, el texto mismo. El Enuma Elish comienza con una de las frases de apertura más poderosas de toda la literatura antigua. Enuma Elish, la Nabu Shamamu.
cuando en lo alto los cielos no habían sido nombrados. La primera línea es también el título del poema, según la costumbre mesopotámica de nombrar los textos por sus palabras iniciales. Y esa primera línea ya nos dice algo extraordinario. Antes del principio no había caos, exactamente. Había dos fuerzas que se habían mezclado. Apsu, las aguas dulces primordiales, masculinas. Tiamat, las aguas saladas primordiales, femeninas. Ni la una ni el otro eran el mal en ese momento. Simplemente eran lo que existía. De esa mezcla nacieron los dioses jóvenes, los Anunnaki y los Igigi. Y aquí, en las primeras líneas del texto, ya aparece la estructura tripartita que define todo lo que vendrá después. Fuerza 1, Apsu y Tiamat, lo primordial, lo antiguo, lo que existía antes. Fuerza 2, los dioses jóvenes Ea, Anu y eventualmente Marduk, lo nuevo, lo que llegó después. Y entre ellos, desde el principio del poema, aunque sin ser nombrados todavía como facción propia, los Igigi, los dioses trabajadores, los que no gobiernan ni tampoco son el caos, los que simplemente son. Esta distinción, que puede parecer un detalle menor de genealogía divina, es en realidad el núcleo de todo lo que examinaremos esta noche. Porque el Enuma Elish no es, como suele presentarse en los resúmenes populares, una historia de buenos contra malos, de orden contra caos. Es una historia de tres fuerzas, de las cuales solo dos protagonizan el conflicto final, mientras la tercera cambia de bando, desaparece o hace algo que el texto nunca termina de explicar. El poema fue recitado ritualmente durante el festival del Año Nuevo babilónico, el Akitú, que se celebraba en el mes de Nisanu, aproximadamente correspondiente a nuestro mes de marzo o abril. Durante ese festival, la estatua de Marduk era sacada del templo y llevada en procesión por las calles de Babilonia. El texto del Enuma Elish, especialmente las alabanzas de la séptima tablilla, era cantado o recitado públicamente. Era, en el sentido más literal, el texto fundacional de la civilización babilónica, el equivalente funcional de su génesis, su declaración de independencia y su himno nacional, todo en uno, lo que significa que cada palabra fue elegida con precisión, cada silencio fue deliberado. Las tablillas del Enuma Elish, que conocemos hoy, provienen de varios sitios arqueológicos. Las excavaciones de Kuyunjik en Nínive, donde Layard descubrió la biblioteca de Asurbanipal en 1849. El sitio de Ashur, la antigua capital asiria, el sitio de Kish y el de Sultán Tepe en la actual Turquía. Lo notable es que estas copias, aunque provienen de ciudades distintas y de periodos ligeramente diferentes, son extraordinariamente consistentes entre sí. Los escribas copiaban con fidelidad, con veneración. Las tablillas de Kuyunjik, con sus marcas K seguidas de número, forman la base del Kuyunjik Collection del Museo Británico, uno de los archivos cuneiformes más extensos del mundo. Es allí donde descansa K 3473, el fragmento con el que comenzamos esta noche, junto con K 3375, que contiene el relato del diluvio en el épico de Gilgamesh, y docenas de otros textos que juntos forman un mapa de cómo los mesopotámicos entendían el universo. Y ese mapa, cuando se lee completo, muestra algo que los resúmenes escolares casi nunca mencionan. Muestra que Nibiru, el cruce,
Aparece en el texto exactamente en el momento en que la guerra cósmica acaba de terminar, no antes, no durante, después, como si el cruce fuera algo que solo puede ser establecido una vez que cierta fuerza ha sido eliminada. ¿Eliminada? ¿O simplemente alejada? Los dioses jóvenes, confundidos y en silencio ante la magnitud de la amenaza de Tiamat, según el texto de la segunda tablilla, se sentaron en silencio tenso. Ningún dios quiso ir a enfrentarse, a ir contra Tiamat. Ni Ea ni Anu, los más poderosos entre los jóvenes. Solo Marduk se ofreció. Pero hay una pregunta que el texto no responde directamente. ¿Todos los dioses jóvenes apoyaron a Marduk o hubo quienes permanecieron al margen, observando, esperando? Los Igigi y todos los Anunnaki se reunieron, dice la segunda tablilla. Se sentaron en silencio oprimido, y en ese silencio es donde comienza la historia que realmente queremos contar, porque en ese silencio vivía la tercera facción, la rebelión, que los dioses olvidaron registrar. Para entender quiénes eran los Igigi y por qué su silencio en el Enuma Elish importa tanto, necesitamos leer otro texto, un texto más antiguo, o al menos uno que preserva tradiciones más antiguas que las que el Enuma Elish fue dispuesto a reconocer. En el Museo Británico, bajo los números de catálogo BM 78941, BM 17403 y BM 17172, se conservan los fragmentos principales de lo que los eruditos llaman el Épico de Atrahasis. Es un texto acadio fechado alrededor del año 1635 antes de nuestra era, en su versión escrita más conocida, aunque el erudito W. G. Lambert, junto con A. R. Millard, quienes publicaron la edición definitiva del texto en 1969 para la Oxford University Press, bajo el título Atrahasis, The Babylonian Story of the Flood, argumentaron convincentemente que el poema preserva tradiciones orales considerablemente más antiguas. El colofón de la tablilla principal atribuye la composición a un escriba llamado Nur-Aya durante el reinado del rey Ammi-Saduqa, penúltimo rey de la primera dinastía babilónica. El épico de Atrahasis comienza con una frase que detiene a cualquiera que la lee con cuidado. Cuando los dioses, en lugar del hombre, hacían el trabajo, cargaban las cargas. No empieza con la creación del universo, empieza con trabajo, con labor, con carga. Antes de que existieran los humanos, los Igigi, los dioses menores, realizaban todas las tareas físicas del cosmos. Cavaban los canales del Tigris y el Éufrates, excavaban arcilla, construían los lechos de los ríos, mantenían en orden la infraestructura que sostenía el mundo, y lo hacían bajo las órdenes de los tres grandes: Anu, señor del cielo; Enlil, señor de la tierra y el aire; y Enki, señor de las aguas subterráneas y la sabiduría. Durante cuánto tiempo hicieron esto, el texto no lo dice con precisión, pero en algún momento, después de lo que el poema llama 40 períodos dobles de años de labor sin descanso, los Igigi tomaron una decisión. Se rebelaron. No fue una rebelión violenta al principio, fue una rebelión de herramientas. Los Igigi tomaron sus palas y sus picos y los quemaron. Marcharon hacia el palacio de Enlil en la noche, rodearon su morada y gritaron. Enlil, aterrorizado, llamó a Anu. Anu bajó del cielo. Enlil llamó a Enki.
y los tres dioses mayores se reunieron para decidir qué hacer con unos subordinados que simplemente habían parado de trabajar. La solución que propone Enki, siempre el más ingenioso, siempre el que piensa lateralmente donde los otros piensan en línea recta, fue crear una nueva criatura, un ser que heredara la carga que los Igigi ya no querían cargar, un ser hecho de arcilla mezclada con la sangre de un dios sacrificado, un dios que el texto llama Weila, cuyo nombre contiene la raíz del pensamiento y la razón en acadio. Así nacieron los humanos, según el épico de Atrahasis, no como la corona de la creación, no como el orgullo del cosmos, sino como una solución pragmática a un conflicto laboral divino. Pero aquí está el detalle que los resúmenes populares del mito casi siempre omiten, y que es fundamental para lo que estamos investigando esta noche. Después de la creación de la humanidad, el épico de Atrahasis continúa. Enlil se desespera con el ruido de los humanos, que ya son demasiados y no lo dejan dormir. Intenta plaga, intenta hambruna, finalmente impone el diluvio, y Enki, en secreto, advierte a Atrahasis, el hombre más sabio, para que construya una embarcación y preserve la vida. Todo eso es bien conocido. Pero hay una pregunta que el texto nunca responde directamente. ¿Qué pasó con los Igigi después de que los humanos tomaron su lugar? El texto los menciona durante la rebelión, los menciona durante la creación de los humanos, donde algunos de ellos asisten a la diosa Mami, también conocida como Ninhursag, en el proceso de moldear las primeras criaturas, y luego los Igigi desaparecen del relato. Según el sumeriólogo Thorkild Jacobsen, cuyo trabajo sobre la mitología mesopotámica a lo largo de varias décadas del siglo XX estableció muchas de las interpretaciones académicas que hoy consideramos estándar, los Igigi representan en el épico de Atrahasis un estrato intermedio de la jerarquía divina que el texto en sí mismo nunca resuelve satisfactoriamente. Son liberados de su trabajo, pero no se les da un nuevo rol. Simplemente cesan de aparecer. La interpretación académica dominante, presentada por Lambert y Millard y seguida por la mayoría de los asiriólogos posteriores, es que los Igigi son simplemente una categoría genérica de dioses menores, intercambiables con los Anunnaki en muchos textos, y que su desaparición del relato no tiene mayor significado narrativo, son un dispositivo literario, cumplen su función en la trama y luego se retiran. Pero hay algo que esa interpretación no explica bien: la consistencia con la que los textos mesopotámicos distinguen entre los Igigi y los Anunnaki cuando quieren ser precisos. En el Enuma Elish, ambos grupos son mencionados en la segunda tablilla durante el momento de silencio antes de que Marduk se ofrezca como campeón. En el épico de Atrahasis, la distinción es incluso más clara. Los Igigi están en la tierra, haciendo el trabajo físico. Los Anunnaki tienen posiciones de autoridad. Son dos cuerpos distintos, con roles distintos. Si los Igigi son simplemente un sinónimo literario de los Anunnaki, ¿por qué el texto se toma la molestia de distinguirlos con tanta precisión en los momentos que importan? El sitio donde fue descubierta la tablilla principal del épico de Atrahasis, Sippar, en la actual Irak, fue excavado a finales del siglo XIX. Sippar era conocida como la ciudad del dios Sol Shamash, y sus archivos cuneiformes eran algunos de los más extensos de Mesopotamia. Era también,
Significativamente, una ciudad que los textos sumerios anteriores asociaban con el período inmediatamente anterior al diluvio en las listas de reyes prediluvianos. El vínculo entre los Igigi y el período prediluviano no es explícito en los textos, pero el patrón es notable. Los Igigi trabajan, se rebelan, son reemplazados y desaparecen. Los humanos llegan, se multiplican y el diluvio llega. Y en el poema del Enuma Elish, que narra una guerra cósmica que ocurre en un tiempo mítico anterior o paralelo al tiempo humano, los Igigi aparecen en silencio, sin tomar partido claro, ¿acaso porque ya habían hecho su elección? ¿O porque aún no habían decidido qué lado les convenía más? Los textos no lo dicen, y esa es, en sí misma, una forma de respuesta. Porque en Mesopotamia, los escribas sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Una omisión en un texto ritual, copiado con veneración durante siglos, no es un descuido, es una decisión, el nombre que nadie supo pronunciar igual. Llegamos ahora al corazón del problema, al nombre que da título a esta investigación, al punto donde la arqueología, la astronomía y la lingüística se cruzan, y donde el cruce mismo, literalmente, se vuelve el tema. Nebiru o Nibiru o Neviru, dependiendo de qué sistema de transliteración uses y en qué período del acadio estás trabajando. Esta variación en sí misma ya nos dice algo. No es una palabra simple con un significado simple. Es una palabra que la tradición mesopotámica usó en múltiples contextos, apuntando siempre a la misma idea esencial, pero adaptando esa idea a contextos muy diferentes. La raíz del término es el verbo acadio everu, que significa cruzar. Específicamente, cruzar un cuerpo de agua, un río, un canal, un mar. Nebiru es la forma sustantiva, el lugar donde se cruza, el punto de transición, el vado o la balsa que une dos orillas. En los textos administrativos babilónicos, que no tienen ninguna relación con la mitología, la palabra aparece en contextos perfectamente mundanos. Contratos de peaje para cruzar un canal, registros de ferryboats sobre el Éufrates, permisos de paso en fronteras fluviales. Esto es lo que los especialistas en acadio llevan un siglo diciéndonos. No es una interpretación marginal, es la definición del diccionario. El diccionario asirio del Oriental Institute de la Universidad de Chicago, la obra lexicográfica más exhaustiva de la lengua acadia, publicada en 21 volúmenes a lo largo de décadas de trabajo colectivo, define Neberu en el volumen Exión con 3 acepciones principales: cruce de río, balsa o barca de transporte y punto de transición celeste. Las 3 comparten el núcleo semántico de paso entre dos estados o lugares. Ahora bien, en contextos astronómicos, la palabra adquiere una dimensión diferente pero consistente con esa raíz. En el compendio astronómico conocido como MUL, APIN, cuya tablilla primera se conserva en el Museo Británico bajo el número BM 80 y 6378, compilado alrededor del año 1000, antes de nuestra era, aunque posiblemente más antiguo, Nibiru aparece identificado con el planeta Júpiter. El texto dice, en traducción de Hermann Unger y David Pingree, de su edición académica de 1989 para el Archive für Orientforschung, cuando las estrellas de Enlil han terminado, una gran estrella, aunque su luz es tenue, divide el cielo por la mitad y está allí. Es la estrella de Marduk, Nibiru, Júpiter. Júpiter,
no un planeta desconocido, no un cuerpo que orbita cada 3600 años. Júpiter, el planeta más grande y visible del sistema solar, identificado inequívocamente por los astrónomos babilónicos como la estrella del dios Marduk, el cuerpo celestial que cruza el ecuador de la eclíptica, pero en otros textos del mismo período, otras dos tablillas del corpus astronómico, concretamente K 6174 contra 9 y K 12769 contra 6, también del Museo Británico, asocian el término Nibiru con Mercurio en ciertas configuraciones observacionales. Y en el análisis de 2015, publicado en el Cuneiform Digital Library Bulletin, el investigador Immanuel Friedman llegó a la conclusión, después de revisar toda la evidencia cuneiforme disponible, de que Nibiru es fundamentalmente un marcador de equinoccio, el cuerpo o punto celestial que, en cualquier período de observación dado, señala el cruce del ecuador celeste, el momento en que el día y la noche se equilibran exactamente. Es decir, Nibiru no designa un objeto específico, designa una función. El lingüista y teólogo Michael Heiser, cuya monografía, The Myth of a Sumerian Doseth Planet, circuló ampliamente en comunidades académicas y fue reproducida en el repositorio del Cuneiform Digital Library Initiative, argumentó de manera rigurosa que la interpretación de Zecharia Sitchin, quien en su libro de 1976, The Twelfth Planet, propuso que Nibiru era el nombre de un planeta adicional del sistema solar que orbitaba en un ciclo extremadamente largo, se basa en errores de transliteración y traducciones que no corresponden a los textos originales. Es importante en este punto ser precisos y justos. Sitchin, a quien millones de lectores encontraron convincente, no era un charlatán que inventaba cosas de la nada. Era un lector apasionado de los textos mesopotámicos que propuso una interpretación coherente, pero lingüísticamente insostenible. Los eruditos que han revisado sus traducciones, entre ellos Heiser, Lambert y otros asiriólogos de carrera, señalan de manera consistente que sus lecturas de los términos clave no corresponden a cómo el acadio y el sumerio funcionan gramaticalmente. No es una cuestión de perspectiva o de preferencia interpretativa, es una cuestión de gramática. Y sin embargo, hay algo en el impulso de Sitchin que merece una reflexión honesta, no porque tuviera razón en sus conclusiones, sino porque sus preguntas apuntaban hacia una tensión real en los textos. Porque si Nibiru es simplemente un marcador equinocial, si es sólo la función de cruce del cielo asignada a Júpiter o a otro cuerpo celestial, según el contexto observacional, ¿por qué el Enuma Elish lo convierte en el nombre más elevado de Marduk? ¿Por qué, de entre 50 nombres sagrados, el último, el más completo, el que cierra el poema entero, es el nombre que significa el cruce? En la cultura mesopotámica, los nombres no eran arbitrarios. Los 50 nombres de Marduk en la séptima tablilla del Enuma Elish no son una lista de sinónimos poéticos. Son una descripción progresiva de las funciones cósmicas del dios. Cada nombre añade una capa de significado y el nombre final, el que corona todos los demás, sintetiza el poder más fundamental de la divinidad. Si ese nombre significa el cruce, entonces el poder más fundamental de Marduk, el que el poema de la creación quiere preservar como su legado eterno, es el control sobre un punto de transición. ¿Transición entre qué y qué? Los textos astronómicos dicen,
entre las dos mitades del cielo, el norte y el sur, el día y la noche. Pero hay otros textos que sugieren que la respuesta podría ser más amplia que eso. Textos donde el cruce no es solo astronómico, donde es también cosmológico y quizás histórico. Y esa posibilidad que los textos abren sin resolver es lo que nos lleva al siguiente fragmento de evidencia: las 7 tablillas y la facción que Marduk no menciona. La segunda tablilla del Enuma Elish contiene una escena que los comentaristas suelen pasar rápidamente porque parece ser solo una transición narrativa. Pero si la lees con cuidado, con la lentitud que merecen los textos de 3000 años de antigüedad, hay algo en esa escena que no encaja del todo. El contexto. Tiamat, la madre primordial, ha decidido hacer la guerra a los dioses jóvenes. Ha creado un ejército de 11 criaturas monstruosas. Ha nombrado a Kingu, su nuevo consorte, como comandante supremo, y le ha entregado la tablilla de los destinos, el objeto que en la cosmología mesopotámica representa la autoridad sobre el orden cósmico, para que la lleve sobre su pecho como insignia de poder. Ante esta amenaza, el dios Anshar, padre de los dioses jóvenes, entra en pánico. Envía primero a Ea, el más sabio. Ea va, percibe las maquinaciones de Tiamat y regresa asustado. Anshar envía entonces a Anu, el señor del cielo. Anu va, percibe la fuerza de Tiamat y regresa asustado también. Y entonces viene el verso que merece toda nuestra atención. Líneas 121 y 122 de la segunda tablilla, en la traducción de W. G. Lambert. Los Igigi y todos los Anunnaki se habían reunido. Se sentaron en silencio oprimido. Y luego, líneas 123 y 124. Ningún dios quiso ir a enfrentarse, ninguno iría contra Tiamat. El texto no dice que ningún dios apoyara a Tiamat, dice que ninguno quería ir a enfrentarse a ella. Hay una diferencia significativa. El texto describe una asamblea completa de dioses, tanto los Igigi como los Anunnaki, que se paraliza, que se sienta en silencio, incapaz de actuar en ninguna dirección. Y entonces surge Marduk. Pero aquí está la pregunta que los eruditos no discuten mucho, quizás porque la respuesta no está claramente en los textos. Cuando Marduk finalmente derrota a Tiamat y crea el mundo de los restos de su cuerpo, cuando establece el orden cósmico y reparte funciones entre todos los dioses, cuando al final de la sexta tablilla todos los dioses lo alaban y le construyen el gran templo de Eságila en Babilonia como acto de gratitud, ¿quiénes son exactamente los dioses que celebran? Los mismos que estaban en ese silencio oprimido, todos ellos o solo algunos. El erudito alemán Ernst Weidner, en su artículo sobre la cosmología babilónica, publicado en el Reallexikon der Assyriologie, volumen 2, señala que el Enuma Elish describe en sus tablilas finales la distribución de roles entre los dioses de una manera que sugiere una reorganización completa del panteón, no simplemente la confirmación del orden anterior. Marduk no solo gana una guerra, rediseña el cosmos, y en ese rediseño ciertos dioses reciben nuevos territorios, nuevas funciones, nuevos altares. La distribución se describe en términos generales, sin nombrar individualmente a cada receptor. Esto significa que el texto no nos da una lista completa de los dioses que permanecen en el nuevo orden. Solo nos da los casos más destacados. Lo que la estructura narrativa del Enuma Elish permite
Es una lectura donde no todos los dioses que estaban en ese silencio de la segunda tablilla terminan en el mismo bando. Algunos terminan claramente con Marduk, recibiendo sus asignaciones en el nuevo orden cósmico, pero otros, los que en la segunda tablilla y la tercera, son descritos como habiendo tomado el lado de Tiamat, o como habiendo estado ambiguamente al margen, no reciben una mención explícita de reconciliación. La tercera tablilla describe cómo los dioses se reúnen para decretar el destino de Marduk como su campeón. Se menciona que los dioses festejaron, comieron grano, bebieron cerveza, se pusieron de buen humor. El texto es casi jovial en ese punto. Se volvieron bastante despreocupados. Su ánimo era alegre. Pero en la primera tablilla había dioses que tomaron el lado de Tiamat y se unieron a ella. Esos mismos dioses, derrotada Tiamat, simplemente cambiaron de bando y se unieron al banquete como si nada hubiera pasado. El texto no lo dice. El texto los menciona en la primera tablilla como parte del ejército de Tiamat y luego no aparecen de nuevo. No hay una escena de rendición, no hay una escena de juicio, no hay una escena de reconciliación o de castigo para los dioses que apoyaron a Tiamat. Solo Kingu, el comandante nombrado por Tiamat y portador de la tablilla de los destinos, es procesado. De su sangre, según el texto de la sexta tablilla, Ea crea a la humanidad. Kingu es el chivo expiatorio, el que paga por todos, pero los demás. Los 11 monstruos creados por Tiamat, el texto dice explícitamente que Marduk los ató y colocó sus imágenes en su palacio como trofeos. Pero los dioses que voluntariamente se pusieron del lado de Tiamat, ¿a dónde fueron? El fragmento BM 93017 del Museo Británico, catalogado como parte del corpus del Enuma Elish, contiene una versión parcial de la tercera tablilla que difiere ligeramente de la versión de Nínive en algunos pasajes. La diferencia no es dramática, pero en uno de los versos paralelos hay una variante en la lista de los dioses que se reúnen para el banquete que precede a la votación de Marduk como campeón. Esta variante sugiere que la lista de participantes no era idéntica en todas las tradiciones textuales. Lo que esto implica, cuando se combina con el silencio estructural del texto sobre el destino de los dioses que apoyaron a Tiamat, es algo que la interpretación académica estándar trata como ambigüedad narrativa sin mayor implicación, pero que una lectura más cuidadosa podría interpretar como una omisión deliberada. Porque si existía una tercera categoría de dioses, ni en el bando de Tiamat, ni claramente en el bando de Marduk, una facción de observadores o de actores independientes cuyo rol en el conflicto el texto elige no explicitar, ¿no sería eso exactamente lo que esperaríamos de un texto que fue reescrito como propaganda dinástica? La propaganda no miente necesariamente sobre lo que ocurrió, pero sí elige qué partes del relato iluminar y cuáles dejar en la sombra. Y en la sombra del Enuma Elish, entre el silencio oprimido de la asamblea de la segunda tablilla y el banquete alegre de la tercera, hay un espacio donde algo podría haber ocurrido que el texto prefiere no describir directamente. La tablilla de los destinos, el objeto que nadie podía destruir. Hay un objeto que aparece en los textos mesopotámicos con una consistencia sorprendente a través de siglos y de géneros literarios completamente distintos. Un objeto que se roba, se recupera, se entrega, se arrebata, se porta sobre el pecho como una corona y cuya posesión, en cada texto donde aparece,
define quién tiene el control del cosmos. La tablilla de los destinos, Tupi Shimati en acadio, no es una tablilla en el sentido ordinario, no es una plaqueta de arcilla con textos administrativos, es un objeto cósmico, un símbolo de autoridad tan absoluto que quien lo posee tiene el derecho de decretar los destinos de todos los demás seres. No importa si ese poseedor es un dios mayor o menor, si llegó al poder por nacimiento o por conquista. La tablilla confiere legitimidad y la tablilla cambia de manos con una frecuencia inquietante en los textos. En el Enuma Elish, la tablilla de los destinos comienza en posesión de Apsu, el padre primordial. Pero Apsu es derrotado por Ea antes de que la guerra principal comience. Tiamat, que hereda la tablilla, la entrega a Kingu para legitimarlo como su consorte y comandante. Cuando Marduk derrota a Kingu, le arrebata la tablilla y la coloca sobre su propio pecho. Y con eso, el cosmos queda ordenado bajo la autoridad de Marduk. Pero hay un texto anterior que complica este relato. En el corpus literario sumerio y acadio existe un texto conocido como el mito de Ansu, conservado en una versión acadia de 3 tablillas, con fragmentos en el Museo Británico bajo el número K 3454, entre otros. Ansu es una criatura divina, mitad águila, mitad león, a veces descrita como un pájaro monstruoso que escupe fuego y agua. Y Ansu, en un momento de audacia que el texto presenta como transgresión cósmica, roba la tablilla de los destinos directamente de las rodillas del dios Enlil mientras éste se baña. El momento del robo es descrito con una especificidad fascinante. Enlil estaba sentado en su trono, la tablilla de los destinos sobre su rodilla. Ansu esperó el momento en que el dios se inclinaba sobre el agua para lavarse la cara. En ese instante de vulnerabilidad, arrebató la tablilla y huyó a las montañas. El efecto fue inmediato y catastrófico. Sin la tablilla, los rituales divinos se detuvieron. Los decretos perdieron su fuerza. El cosmos comenzó a desintegrarse porque su principio organizador había sido sustraído. El dios Ninurta fue enviado a recuperarla. La batalla entre Ninurta y Ansu está descrita en detalle en las tablillas del Koyunjik Collection, y cuando Ninurta finalmente derrota a Ansu y recupera la tablilla, el cosmos se restaura. Lo que el mito de Ansu revela, y que es fundamental para nuestra investigación esta noche, es que la tablilla de los destinos no es simplemente un símbolo de poder. Es el mecanismo operativo del orden cósmico. Sin ella, el cosmos no funciona. Con ella, quien la posea puede redefinir el orden de las cosas. Ahora bien, si en el Enuma Elish la tablilla pasa de Apsu a Tiamat, de Tiamat a Kingu y de Kingu a Marduk, y si la posesión de la tablilla es lo que permite establecer Nibiru, el cruz, como el punto organizador del cosmos, ¿qué significa exactamente establecer Nibiru? La quinta tablilla del Enuma Elish, en el verso que el erudito Ernst Widener citó en su análisis del Real Lexicon der Assyriology, dice, cuando Marduk fijó las posiciones de Nibiru, Enlil-Ea, en el cielo. Esto es notable. Marduk no crea a Nibiru, lo fija, lo establece en una posición. El cruce ya existía antes. Lo que Marduk hace, tras obtener la tablilla de los destinos y derrotar a Tiamat, es fijar ese cruce, asignarle una posición permanente en el cosmos reorganizado. Fijar algo implica que antes de ser fijado, era móvil o variable
o libre. ¿Qué era el cruce de Nibiru cuando no estaba fijo? ¿Y quién lo controlaba antes de que Marduk lo ordenara bajo su autoridad? La tablilla completa sobre Nibiru, traducida del alemán de Wolfram von Soden en la Zeitschrift für Assyriologie, número 47, dice algo que el sumeriólogo Franz Boell llamó el pasaje objetivamente más difícil, aunque ha sido transmitido en su totalidad. El texto dice: Nibiru, del que se dice que ocupa los pasajes del cielo y la tierra, Nibiru es la estrella de Marduk que los dioses en el cielo hicieron visible. Nibiru está como un poste en el punto de giro. Los demás dicen de Nibiru el poste. El que cruza el centro del mar sin calma, que su nombre sea Nibiru, pues toma el centro de él. El que cruza el centro del mar sin calma, Tiamat es el mar, la caótica primordial, el mar sin calma. Ypsilon Nibiru es el que cruza ese centro. Cruzar el centro de Tiamat. En el lenguaje del Enuma Elish, después de la derrota de Tiamat, su cuerpo dividido forma el cielo y la tierra. Nibiru, entonces, sería el punto de cruce entre las dos mitades del cuerpo de Tiamat, entre el cielo y la tierra, entre lo que fue y lo que es. Esta es la interpretación académica estándar y es coherente con el resto del texto. Pero hay otra lectura posible que no refuta la primera sino que la amplía. Si Nibiru es el cruce entre lo que existía antes y lo que existe ahora, entre el cosmos anterior a la victoria de Marduk y el cosmos posterior, entonces fijar Nibiru significaría fijar ese punto de transición, sellarlo, convertir lo que era fluido en algo permanente y controlado. Y si ese punto de cruce era algo que una facción de dioses guardaba o transitaba o dependía de él, entonces fijarlo no sería solo un acto cosmológico, sería también un acto político. El que sella el umbral decide quién puede cruzar. Enki el silencioso, el dios que siempre sabía más de lo que decía. De todos los actores del drama mesopotámico, ninguno es tan consistentemente enigmático como Enki, también conocido en su versión acadia como Ea. Y cuando digo enigmático, no lo digo en el sentido vago de misterioso, lo digo en un sentido técnico, observable en la estructura narrativa de los textos. Enki siempre actúa fuera de la lógica de los bandos en conflicto. Siempre tiene información que los demás no tienen. Y siempre interviene de maneras que producen resultados que no son exactamente lo que ninguno de los otros lados quería. Es, en el sentido más preciso del término, el actor de tercera fuerza por excelencia de la mitología mesopotámica. Examinemos los textos en secuencia. En el Enuma Elish, primera tablilla, cuando Apsu decide destruir a los dioses jóvenes porque no lo dejan dormir, es Ea quien actúa primero. No espera a que se forme una coalición. No pide autorización de Anu. Simplemente actúa. Crea un hechizo. Duerme a Apsu. Le quita su corona. Toma su melamú, el aura de autoridad divina, y se lo pone a sí mismo. Luego mata a Apsu y construye su propia morada sobre los restos del padre primordial. Todo esto ocurre antes de que la guerra principal entre Tiamat y los dioses jóvenes siquiera comience. Ea no inicia la guerra. Ea previene una guerra, pero al hacerlo desencadena otra. En el épico de Atrahasis, conservado en BM 78941, cuando los Igigi se rebelan, Enlil quiere aplastar la rebelión por la fuerza. Ea propone la alternativa de crear a los humanos.
Es una solución que resuelve el conflicto inmediato, pero también crea un nuevo problema: el ruido de la humanidad multiplicándose, que Enlil intentará resolver con el diluvio. Ea, en cierto sentido, transforma cada crisis en la semilla de la siguiente. En el épico de Gilgamesh, tablilla 11 conservada en el Museo Británico como K. 3375, cuando el Consejo Divino decide secretamente imponer el diluvio, y Enlil hace jurar a todos los dioses que no alertarán a la humanidad, Ea encuentra una forma de advertir a Atrahasis sin técnicamente violar su juramento. Habla a las paredes de la cabaña de juncos, no directamente al hombre. La pared escucha. Atrahasis escucha lo que la pared escucha. El juramento se cumple y se viola simultáneamente. En el texto sumerio conocido como Enki y el orden del mundo, conservado en múltiples fragmentos de tablillas del Museo de la Universidad de Pensilvania y catalogado en el repositorio electrónico de textos sumerios como ETCSL 1.1.3, Enki emprende un viaje por el cosmos asignando funciones a todo: a los ríos, a los campos, a los animales, a las ciudades. Lo hace con una autoridad que el texto no justifica completamente, es decir, no hay una escena donde Enlil le otorgue ese mandato o donde el Consejo Divino lo autorice. Enki simplemente ordena el cosmos como si tuviera el derecho de hacerlo, y quizás lo tiene, porque Enki es el señor del Apsu, las aguas subterráneas dulces, que en la cosmología mesopotámica son la fuente de toda sabiduría y de toda fertilidad. Pero también porque Enki es el único dios que, en el Enuma Elish, actuó contra Apsu antes de que nadie más lo hiciera. Él mató al Padre primordial. Él vive sobre sus restos, y de ese umbral entre las aguas dulces de Apsu y el mundo superior, Enki supervisa los cruces. ¿Supervisa Nibiru? El texto no lo dice directamente, pero hay un detalle en la quinta tablilla del Enuma Elish que merece atención. Cuando Marduk fija las posiciones de Nibiru, Enlil y Ea en el cielo, la frase implica que los tres tienen posiciones celestiales asignadas en el nuevo orden. Enlil tiene el camino del norte, Ea tiene el camino del sur, y Nibiru, el cruce, está precisamente en el ecuador, en el punto donde los caminos de Enlil y de Ea se intersectan. Nibiru es la posición donde el dominio de Enlil y el dominio de Ea se tocan. Eso lo convierte en un punto de negociación, un umbral donde dos autoridades se encuentran y potencialmente se disputan. Si existía una tercera facción de dioses antes del nuevo orden establecido por Marduk, una facción que operaba en ese espacio intermedio entre los dominios de Enlil y de Ea, entre el norte y el sur, entre el cielo y las aguas profundas. Entonces fijar Nibiru, asignarle una posición permanente y subordinarla a la autoridad de Marduk, sería el acto que eliminaría ese espacio de autonomía, no necesariamente destruyendo la facción, sino cerrando el territorio donde operaba. Enki, en este marco de lectura, es el dios que mejor conoce ese territorio, porque Enki vivía precisamente en ese espacio intermedio, sobre las aguas del Apsu derrotado, entre el cielo de Anu y la tierra de Enlil. Enki es, en términos cósmicos, el habitante del cruce. Y Enki, en todos los textos, sabe cosas que no comparte completamente con nadie. Advierte a los humanos con palabras que no son directamente suyas.
Propone soluciones que resuelven problemas inmediatos, pero desplazan las crisis hacia el futuro. Opera en lenguaje moderno, con información asimétrica. Sabe más de lo que dice. ¿Qué sabe Enki sobre Nibiru que el Enuma Elish prefiere no explicitar? La respuesta, si existe, no está en una sola tablilla. Está en el patrón de comportamiento de Enki a lo largo de siglos de textos. Un patrón que sugiere que este dios, más que ningún otro, entendía que el cosmos tiene umbrales, que no son simplemente astronómicos, que son también custodiales. El camino de las tres rutas, la cosmografía que divide el cielo. Los babilonios no veían el cielo como los astrónomos modernos lo ven. No era simplemente un espacio vacío donde los objetos se movían según leyes físicas. Era un territorio dividido, administrado, gobernado por divinidades específicas que tenían jurisdicción sobre regiones específicas del firmamento. Esta cosmografía celeste está documentada en detalle en uno de los textos astronómicos más fascinantes de todo el corpus mesopotámico, el llamado Astrolabio B, catalogado como Car 307 en el Vorderasiatisches Museum de Berlín. El texto, cuya edición académica principal es la de Ernst Weidner, publicada en el Real Lexicon der Assyriologie, divide el cielo en tres caminos horizontales o zonas. El camino de Enlil, la zona norte, que comprende las estrellas que en las latitudes de Mesopotamia nunca se ponen bajo el horizonte o que tienen sus salidas y puestas más al norte. El camino de Anu, la zona ecuatorial, la franja central del cielo. El camino de Ea, la zona sur, las estrellas que tienen sus salidas y puestas más hacia el horizonte sur. Esta división no es solo geográfica o astronómica, es también jurisdiccional y teológica. Cada dios tiene su territorio celeste, y los cuerpos que se mueven dentro de ese territorio están bajo su influencia y, en cierta medida, bajo su responsabilidad. El compendio astronómico Mul, Apin, cuya primera tablilla está conservada en el Museo Británico como BM 86378, con edición académica publicada por Hermann Hunger y David Pingree en 1989, elabora este sistema en detalle. Incluye listas de las estrellas que pertenecen al camino de cada uno de los tres dioses y describe los movimientos de los planetas a través de estas zonas. Ahora bien, casi todos los cuerpos celestes permanecen principalmente en uno de los tres caminos. La luna y el sol se mueven entre el camino de Anu y los bordes de los caminos de Enlil y Ea, según la época del año, pero tienen una zona de tránsito relativamente predecible. Los planetas también tienen caminos preferentes. Nibiru, en cambio, es explícitamente descrito en los textos como el cuerpo o el punto que cruza todos los caminos, que ocupa los pasajes del cielo y la tierra, según el texto sobre Nibiru, traducido por Wolfram von Soden, que divide el cielo por la mitad, cruzando el ecuador. Es decir, Nibiru pertenece funcionalmente a los tres caminos. No tiene un camino propio. Es el punto donde los tres se intersectan. Esto tiene una implicación cosmológica directa que los textos no articulan explícitamente, pero que está contenida en la estructura de la cosmografía. Si Enlil, Anu y Ea tienen cada uno su territorio celestial, y si Nibiru es el punto donde los tres territorios se tocan, entonces
quien controla Nibiru, quien tiene autoridad sobre el cruce, tiene en principio acceso a los tres dominios divinos simultáneamente. No domina ninguno en particular, pero puede moverse entre todos. Esta es una posición de extraordinario poder estratégico en cualquier sistema de gobierno dividido. No es el poder del rey, es el poder del mensajero que puede ir a todas partes, del intermediario que ninguna frontera puede detener, del diplomático que tiene credenciales ante todas las cortes. En el nuevo orden establecido por Marduk, ese punto de cruce es asignado a Marduk mismo como su estrella personal, su símbolo celeste definitivo. Nibiru, la estrella del cruce, es la estrella de Marduk. Lo que esto significa, en términos del poder político del panteón babilónico, es que el dios, que unificó el cosmos bajo su autoridad, se asignó a sí mismo precisamente el punto desde donde todos los territorios son accesibles. No se quedó con el norte de Enlil ni con el sur de Ea, tomó el cruce, pero antes de que Marduk fijara ese cruce como suyo, ¿quién lo habitaba? El texto del Enuma Elish describe el cosmos antes de la guerra de Marduk como un estado de caos relativo, donde los distintos dioses operaban sin una autoridad central clara. Enlil tenía su dominio, Ea tenía el suyo. Anu, el más alto en jerarquía nominal, raramente actuaba con decisión propia en los textos. Era el rey que reinaba, pero no gobernaba. Y en ese espacio, sin una autoridad central, el cruce entre los tres dominios habría sido un territorio especialmente interesante para cualquier grupo de actores con suficiente autonomía para operar sin estar claramente subordinado a ninguno de los tres dioses principales. Los Igigi, recordemos, trabajaban en la tierra bajo la autoridad de Enlil, pero con supervisión de Enki. No eran del cielo de Anu, ni de las aguas profundas de Ea. Eran los trabajadores de la superficie, los constructores de los canales, los que movían las cargas entre un dominio y otro, los intermediarios en términos cosmológicos, los que cruzaban. Si la cosmografía de los tres caminos refleja, como sugiere su estructura paralela con la jerarquía divina del Atrahasis, una organización real del panteón, entonces los Igigi serían precisamente los actores que tenían más razón para frecuentar el cruce, para depender de él, para quizás custodiar su acceso. Y cuando Marduk fijó Nibiru, asignó el cruce a su propia estrella y redistribuyó el cosmos bajo su autoridad centralizada, los Igigi habrían perdido no solo su trabajo, habrían perdido su territorio. La cosmografía de los tres caminos, leída junto con el silencio del Enuma Elish sobre el destino de los dioses que estaban al margen del conflicto, comienza a sugerir un patrón que la siguiente pieza de evidencia ilumina desde un ángulo completamente diferente: los reyes que cayeron del cielo, la lista y el vacío. En el Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford existe un objeto de apariencia relativamente modesta, un prisma de arcilla de 4 lados, de unos 20 centímetros de altura, inscrito en escritura cuneiforme en todas sus superficies. Fue adquirido por el museo en 1923 a través del coleccionista Herbert Weld Blundell, y por eso es conocido como el prisma Weld Blundell, aunque también lleva la designación WB 1923-444 en los registros del museo. Su contenido es lo que los investigadores llaman la lista de reyes sumerios. Fue estudiado en profundidad por el sumeriólogo
Thorkild Jacobsen, cuya edición académica de 1939 para el Oriental Institute de Chicago sigue siendo la referencia fundamental del texto y ha sido analizado por numerosos eruditos posteriores, incluyendo a Samuel Noah Kramer, quien contribuyó significativamente al entendimiento de los textos sumerios prediluvianos a lo largo de su carrera. La lista comienza con una frase que en sumerio se lee: Anta Bajarra, cuando la realeza descendió del cielo. No cuando los primeros reyes llegaron al poder. No cuando comenzó la historia, sino cuando la realeza descendió del cielo. La realeza no surgió de la tierra, llegó desde arriba. El texto lista entonces los reinos prediluvianos. 5 ciudades: Eridu, Bad-Tibira, Larak, Sipar, Shuruppak. En cada una, 1 o 2 reyes gobernaron por periodos de tiempo que en el texto se expresan como decenas de miles de años. El primero, Alulim de Eridu, reinó durante 28.800 años. El último antes del diluvio, Ubar-Tutu de Shuruppak, reinó durante 18.600 años, 8 reyes en total, gobernando por un total de 241.200 años antes del diluvio. La interpretación académica estándar, formulada con claridad por Jacobsen y seguida por la mayoría de los asiriólogos posteriores, es que estos números no son literales, son simbólicos, posiblemente construidos sobre el sistema numérico sexagesimal babilónico y reflejan una concepción de un período mítico primordial en el que el tiempo transcurría de manera cualitativamente diferente al tiempo histórico ordinario. Los reyes prediluvianos no son figuras históricas en el sentido moderno, son figuras que encarnan funciones cosmológicas. Esta interpretación es académicamente sólida, no hay razón para rechazarla. Pero hay un detalle en el texto que la interpretación estándar tiende a tratar como un dato de color sin mayor implicación. La lista de reyes sumerios no solo registra nombres y duraciones de reinado, también registra, en algunos casos, el lugar de procedencia de los reyes, y varios de los reyes prediluvianos son descritos en otros textos sumerios relacionados como figuras que recibieron la sabiduría directamente de los Apkayu, los sabios. Los Apkayu son, en la tradición mitológica mesopotámica, seres semidivinos que precedieron al diluvio y que transmitieron a los reyes prediluvianos las artes de la civilización, arquitectura, escritura, astronomía, medicina, ritual. El erudito Wilfred Lambert y, más tarde, Martin Lang, en sus estudios sobre la tradición Apkayu, han documentado que estos seres ocupan en la cosmología mesopotámica un espacio intermedio entre lo divino y lo humano. No son dioses, no son humanos, son custodios de conocimiento que, significativamente, desaparecen después del diluvio. La Eridu Génesis, el texto sumerio del diluvio conservado en la tablilla CBS 10673 del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia y analizado por Thorkild Jacobsen en su artículo seminal publicado en el Journal of Biblical Literature en 1981, describe el período prediluviano como un tiempo en que los dioses establecieron ciudades, descubrieron técnicas de cultivo y otorgaron a los humanos las herramientas de la civilización. Luego, el diluvio, luego, el reinicio,
La lista postdiluviana de la lista de reyes sumerios comienza con reinados también largos, pero progresivamente más cortos. La humanidad, en cierto sentido, se vuelve más mortal con cada generación, y el conocimiento que los Apkayú prediluvianos custodialmente transmitían ya no llega de la misma manera. ¿Podría el diluvio haber sido no solo un evento físico, sino también el cierre de un canal de transmisión? Un cierre del cruce de conocimiento entre el dominio divino y el dominio humano. Esta pregunta no la responde ningún texto conocido, pero la estructura de los relatos, desde la lista de reyes sumerios hasta la Eridu Génesis, desde el Atrahasis hasta el Gilgamesh, sugiere una ruptura entre un antes y un después, que no es solo demográfica, sino también epistémica. Algo que se sabía antes del diluvio, ya no se sabe igual después. Y ese algo, según los textos que hemos examinado, tenía que ver con los cruces, con los umbrales, con la capacidad de moverse entre dominios que después del establecimiento del orden de Marduk quedaron fijados, separados, administrados. El vacío en la lista de reyes, ese espacio entre los últimos reyes prediluvianos y los primeros postdiluvianos, no es solo un vacío temporal, es también un vacío de custodios. ¿Quiénes los reemplazaron? ¿O nadie lo hizo? El sello que Sitchin vio y los eruditos respondieron. En el Border Asiatisches Museum de Berlín existe un sello cilíndrico acadio catalogado como BA 243. Es un objeto pequeño, como todos los sellos cilíndricos mesopotámicos, un cilindro de piedra de apenas unos pocos centímetros de longitud, diseñado para ser rodado sobre arcilla húmeda, dejando impresa una escena en relieve, fechado aproximadamente en el año 2300 antes de nuestra era, durante el período acadio. La escena grabada en Va 243 muestra varias figuras. Una figura sentada en un trono recibiendo a figuras de pie, con lo que parece ser una mesa de ofrendas en el medio. En la parte superior de la escena hay una representación de lo que podría ser un astro rodeado de varios puntos o cuerpos más pequeños. Zecharia Sitchin, en su libro de 1976, The 12th Planet, interpretó esa representación superior como un diagrama del sistema solar babilónico. Según Sitchin, los puntos alrededor del astro central representan planetas, y él contó 12 cuerpos, lo que según su lectura incluiría un planeta adicional no reconocido por la astronomía moderna, que sería Nibiru. Esta interpretación generó décadas de debate y una enorme cantidad de literatura popular. El lingüista y teólogo Michael Heiser respondió a esa interpretación de manera detallada en su análisis publicado como The Myth of a Sumerian Doseth Planet, Nibiru, according to the cuneiform sources. El argumento central de Heiser es doble. Primero, que el símbolo que Sitchin identifica como el Sol es en realidad el símbolo estándar de una estrella en la iconografía mesopotámica, no del Sol específicamente. Segundo, que los puntos alrededor de ese símbolo no representan planetas orbitando en el sentido astronómico moderno, sino un patrón decorativo o una constelación. Heiser señaló además que los babilonios simplemente no tenían un concepto de planetas orbitando el Sol en el sentido heliocéntrico. Su astronomía era observacional y geocéntrica. Registraban dónde aparecían los cuerpos celestes desde la Tierra,
no cómo se organizaban en el espacio. Un diagrama del tipo que Sitchin describe habría sido conceptualmente extraño a la mente mesopotámica. La respuesta académica a Sitchin ha sido ampliamente crítica, y la crítica tiene bases lingüísticas y arqueológicas sólidas que no pueden descartarse. Los especialistas en acadio y en iconografía mesopotámica han señalado consistentemente que sus traducciones contienen errores que distorsionan el significado de los textos originales. Esto merece ser dicho con claridad. La teoría del planeta X como interpretación del Nibiru cuneiforme no tiene sustento en los textos originales cuando estos son leídos según las convenciones académicas establecidas. Y sin embargo, hay algo en el sello BA 243 que incluso sus críticos académicos reconocen como inusual. La escena es iconográficamente compleja de una manera que no tiene paralelos directos obvios en otros sellos cilíndricos del mismo período. El objeto en la parte superior, sea lo que sea, no es idéntico a los símbolos astrales estándar que aparecen en otros contextos, lo cual no prueba la interpretación de Sitchin, pero sí indica que el sello representa algo que los propios mesopotámicos consideraban digno de una representación visual singular. ¿Qué estaban representando exactamente? Esa pregunta, a diferencia de la de Sitchin, no tiene una respuesta académica completamente satisfactoria. El sello no está acompañado de una inscripción que explique la escena superior. Pero si dejamos BA 243 por un momento y lo ponemos en el contexto de todo lo que hemos examinado esta noche, algo emerge. Los textos mesopotámicos muestran un sistema astronómico en el que ciertos cuerpos celestes son identificados con dioses específicos. Cada planeta tiene su dios, cada constelación tiene su función, y el punto de cruce, Nibiru, es asignado en última instancia a Marduk mismo. Si los artistas mesopotámicos hubieran querido representar un momento cosmológico relacionado con ese cruce, con la transferencia de autoridad sobre el punto de transición, ¿cómo lo habrían hecho? Probablemente con una escena de audiencia, un dios entronado recibiendo figuras, y con un símbolo en la parte superior representando el objeto celestial cuya custodia estaba siendo transferida. BA 243 muestra exactamente eso, no como prueba, sino como posibilidad que los textos hacen coherente aunque ningún texto la confirme explícitamente. El sello que Sitchin vio y que los eruditos corrigieron nos deja, paradójicamente, en un punto más interesante que cualquiera de las dos posiciones extremas. No es el mapa del sistema solar que Sitchin veía, pero tampoco es simplemente una escena administrativa sin carga cosmológica. Es un objeto que invita preguntas sobre qué, exactamente, los babilonios creían que era el cruce celeste y quién creían que tenía derecho a custodiarlo. La Inanna que cruzó, 7 puertas y el misterio del retorno. Hay un texto sumerio que casi nunca aparece en las discusiones sobre Nibiru, pero que, cuando se lee junto a los textos que hemos examinado, ilumina el simbolismo del cruce desde un ángulo completamente diferente. El descenso de Inanna al inframundo, catalogado en el repositorio electrónico de textos sumerios como ETCSL 1.4.1, preservado en múltiples versiones en tablillas del Museo Británico y del Museo de la Universidad de Pensilvania, con la traducción más accesible publicada por Diane Wolkstein y Samuel Noah Kramer en 1983,
bajo el título Inanna, Queen of Heaven and Earth. Inanna, diosa del amor, la guerra y el cielo, decide descender al gran abajo, el inframundo gobernado por su hermana Ereshkigal. Antes de partir, instruye a su asistente Ninshubur: si no regreso en 3 días, busca ayuda de los grandes dioses. Lo que sigue es el pasaje más inquietante del texto. Inanna llega a la puerta del inframundo, y el guardián, Neti, le da un mensaje de su señora Ereshkigal: si quieres entrar, debes pasar por las 7 puertas. En cada puerta dejarás un atributo, una prenda, un ornamento, un símbolo de tu poder. Inanna acepta, y en cada una de las 7 puertas, el guardián la despoja de algo: la corona del cielo, los pendientes de lapislázuli, el collar de cuentas, el breastplate llamado Ben Hombre, Ben, el anillo de oro, el pectoral de piedras, y finalmente, en la 7ª puerta, el pala, el manto de la realeza. Llega al inframundo desnuda, sin poder, sin atributos divinos, y Ereshkigal la mata o la hace colgar de un gancho en la pared. El texto es gráfico de una manera que resulta perturbadora incluso a la distancia de milenios. 3 días después, como Inanna había predicho, Ninshubur busca ayuda. Va primero a Enlil. Enlil no ayuda. Va a Nanna. Nanna no ayuda. Va a Enki. Enki actúa. De la suciedad bajo sus uñas, Enki crea 2 seres, el Kurgarra y el Galatura, seres que no son ni masculinos ni femeninos, que no comen comida ni beben agua, que no atraen la atención de los dioses del inframundo, porque no encajan en ninguna categoría que el inframundo pueda reconocer. Los envía al inframundo con instrucciones precisas. Los 2 seres encuentran a Ereshkigal en angustia, gimiendo, la acompañan en su dolor, eco por eco, gemido por gemido. Ereshkigal, conmovida, les ofrece cualquier regalo. Ellos piden el cadáver de Inanna, le rocían el agua de la vida y el alimento de la vida. Inanna resucita y sube, a través de las 7 puertas, recuperando en cada una los atributos que dejó al descender. Regresa. Nadie había regresado del gran abajo antes. El texto lo dice explícitamente: ninguno que haya ido al gran abajo ha regresado ileso. La solución de Enki, una vez más, es lateral. Seres que no pertenecen a ninguna categoría reconocible, que pueden cruzar la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos, porque el inframundo no tiene una categoría para procesarlos, para detenerlos. El paralelismo con Nibiru es estructural antes que literal. Nibiru es el que cruza el centro de Tiamat, el que ocupa los pasajes del cielo y la tierra, el que no pertenece a ninguno de los 3 caminos exclusivamente porque pertenece a todos. Inanna, en el texto de su descenso, realiza el cruce que se supone imposible, y lo hace exactamente de la misma manera que el Kurgarra y el Galatura de Enki cruzan hacia el inframundo, renunciando a todos los atributos que la identifican con un dominio específico. Para cruzar, hay que dejar de pertenecer solo a un lado. Esta es la paradoja del umbral en la mitología mesopotámica. Y es también, si la llevamos al plano cosmológico, la paradoja de Nibiru. El punto de cruce no puede ser gobernado por un dios que tenga un dominio fijo, porque gobernar el cruce requiere no pertenecer exclusivamente a ningún lado del mismo. Marduk resuelve esto mediante la centralización total del poder. Si gobiernas todo, el cruce también es tuyo.
Pero antes de esa centralización, en el período que el Enuma Elish describe como el tiempo previo a la victoria de Marduk, ¿quién mantenía el cruce? Los textos del descenso de Inanna, que son anteriores al Enuma Elish en su forma sumerio, sugieren una respuesta. Lo mantenían los seres que podían cruzar, los que no pertenecían exclusivamente a ninguna categoría, los intermediarios, los que vivían en el umbral. Era esa la función de los Igigi antes de la rebelión. No solo trabajadores de la tierra, sino custodios de los cruces entre dominios cósmicos. Si así fuera, entonces su rebelión no habría sido solo un conflicto laboral. Habría sido una renuncia a una función que nadie más en el panteón podía desempeñar. Y la creación de los humanos no solo habría reemplazado su trabajo físico, sino que habría intentado crear un sustituto funcional para su rol de intermediarios. Un sustituto que, según el mismo épico de Atrahasis, también resultó problemático. El texto que no termina, 7 tablillas y la octava que falta. Los babilonios eran profundamente conscientes de la simbología de los números. El 7 era para ellos un número de completud, de totalidad. 7 días de la semana, 7 planetas visibles, 7 puertas del inframundo, y el Enuma Elish, como ya hemos señalado, está organizado en exactamente 7 tablillas. 7. Un poema cosmológico completo. Y sin embargo, el erudito Wilfred G. Lambert, en su análisis definitivo de la estructura del Enuma Elish, publicado en su Babylonian Creation Myths de 2013, señaló algo que los especialistas en el texto han debatido desde las primeras traducciones. La distribución del contenido entre las 7 tablillas es notablemente desigual. Las tablillas I a BI narran la historia de la creación del cosmos, la guerra de Marduk y la construcción de Babilonia y el templo de Eságuila. La séptima tablilla es completamente diferente en género y contenido. Es una letanía de los 50 nombres de Marduk, recitados por los dioses como alabanza. En términos narrativos, la séptima tablilla no avanza la trama, la cierra, la sella. Es un cierre litúrgico, no narrativo. Y en esa séptima tablilla, entre los 50 nombres, el nombre número 50, el último, y por tanto el más completo en la lógica acumulativa del poema, es Nibiru. Los nombres en la séptima tablilla no son aleatorios, están organizados progresivamente, añadiendo cada nombre una dimensión adicional al poder de Marduk. Los primeros nombres se refieren a sus roles concretos como guerrero y creador. Los nombres medios hablan de sus funciones cósmicas más abstractas, y los nombres finales, especialmente el 50, representan la síntesis de todo su poder. Si el nombre 50, el nombre final, es Nibiru, entonces el poder más fundamental y sintético de Marduk, el que resume y corona todos los demás, es el control del cruce. No la victoria en la guerra, no la creación del cosmos, no la autoridad sobre los demás dioses, el control del punto de transición. Porque Lambert, en su análisis, ofrece una explicación astronómica. Nibiru, como la estrella de Marduk, en su papel de cuerpo celeste que marca la eclíptica, el ecuador del cielo, es la representación celestial de Marduk más permanente y visible. No es solo un nombre poético, es la identificación de la divinidad con un objeto astronómico observable. Esta explicación es coherente y bien fundada académicamente, pero hay una lectura paralela que los textos también sostienen. Si el cruce era, antes de la victoria de Marduk,
el territorio no reclamado que ningún dios dominaba exclusivamente. Entonces, reclamar el cruce sería el acto final y definitivo de la consolidación del poder de Marduk. No solo ganar la guerra, no solo crear el cosmos, sino también cerrar el único espacio que quedaba fuera del nuevo orden. El nombre 50 no es solo un elogio, podría ser también una declaración de propiedad sobre algo que anteriormente no tenía dueño. Y si no tenía dueño, ¿estaba sin custodio? ¿O lo custodiaba alguien que el nuevo orden prefirió no mencionar? Hay otra curiosidad estructural en el Enuma Elish que merece atención. El texto de la séptima tablilla termina con la recitación de los nombres. No hay un colofón narrativo que describa lo que sucede después. No hay un «y entonces» el cosmos funcionó perfectamente bajo la autoridad de Marduk por todos los siglos de los siglos. Simplemente termina. En la tradición mesopotámica, los colofones de las tablillas normalmente incluyen alguna indicación de que el texto está completo. La fórmula varía, pero existe. Algunas versiones del Enuma Elish sí tienen colofones que indican tablilla número 7 del Enuma Elish, completada, pero la historia en sí no concluye. El nombre 50, el nombre del cruce, es la última palabra. Podría haber habido una tradición de una octava tablilla, o de un apéndice que describía qué ocurría con el cruce una vez que había sido reclamado. No hay evidencia directa de que tal texto existiera, pero tampoco hay evidencia de que no existiera. El hecho de que el Enuma Elish, como lo conocemos, termine precisamente donde termina, en el nombre que designa el umbral, podría ser simplemente la forma poética elegida por sus autores, o podría ser que lo que vendría después del establecimiento del cruce era algo que los textos babilónicos de uso ritual preferían no articular. Porque hay preguntas a las que las culturas antiguas responden con silencio, no por ignorancia, sino porque el silencio es la respuesta. 3. Lecturas de una misma cicatriz. Hemos recorrido un largo camino esta noche, desde el fragmento K 3473 en el Museo Británico hasta la cosmografía de los tres caminos, desde los Igigi en rebelión hasta Inanna en el inframundo, desde el sello de Berlín hasta el nombre 50 del poema de la creación. Es el momento de reunir lo que hemos visto y presentarlo honestamente, con toda la ambigüedad que los textos mismos preservan. Hay tres maneras de leer la evidencia. Las tres son intelectualmente serias. Las tres tienen sus fortalezas y sus limitaciones. La primera lectura es la de la pura mitología elaborada. Bajo esta interpretación, que es la que la mayoría de los asiriólogos académicos sostienen como posición de base, el Enuma Elish es fundamentalmente un texto de propaganda teológica babilónica. Fue compuesto para justificar la supremacía de Marduk como dios principal del panteón durante el período en que Babilonia se convirtió en la ciudad dominante de Mesopotamia. Los Igigi son una categoría narrativa, no un grupo histórico real. Nibiru es un término astronómico que designa el punto equinoccial o el planeta Júpiter, y su aparición como nombre de Marduk es un recurso poético que identifica al dios con el cuerpo celeste más prominente visible desde Mesopotamia. La tercera facción que nuestra investigación ha rastreado es un efecto de la estructura narrativa del texto, no una referencia a actores históricos o cósmicos reales. El texto no habla de ella
porque no hay ella que describir. Esta lectura es sólida. Su fortaleza principal es que no requiere asumir más de lo que los textos explícitamente dicen. Su limitación es que tampoco explica completamente por qué ciertos silencios y omisiones son tan consistentes a través de textos de diferentes períodos, géneros y procedencias. La segunda lectura es la de la sabiduría codificada. Esta interpretación, menos común en la academia pero explorada por investigadores como David Brown en sus trabajos sobre astronomía babilónica, propone que el Enuma Elish codifica en lenguaje mítico observaciones astronómicas reales sobre la mecánica celeste. La guerra de los dioses representa los ciclos de los planetas visibles. La victoria de Marduk-Júpiter sobre Tiamat representa el dominio de Júpiter sobre la región de la eclíptica. El establecimiento de Nibiru como punto fijo representa la codificación del equinoccio como marcador de calendario fundamental para la agricultura y los rituales. Los Igigi representan las estrellas menores que deben su posición aparente en el cielo a los ciclos de los planetas mayores. Bajo esta lectura, la tercera facción sería el conjunto de cuerpos celestes que no se alinean fácilmente con ninguno de los tres caminos principales, un residuo astronómico que el sistema de clasificación babilónico no capturaba completamente. Esta lectura tiene la elegancia de explicar coherentemente por qué el sistema cosmológico y el sistema astronómico son tan paralelos en los textos. Su limitación es que tiende a reducir el contenido mítico a una metáfora astronómica, cuando los propios textos sugieren que sus autores los entendían como algo más que metáforas. La tercera lectura, y la más especulativa de las tres, aunque no la más inverosímil si se basa en los propios textos, es la de la documentación histórica transformada. Bajo esta interpretación, los mitos mesopotámicos preservan, en forma altamente transformada y elaborada, una memoria de eventos o períodos reales en la historia antigua de la civilización humana. La rebelión de los Igigi en el Atrahasis podría reflejar un período histórico real de reorganización social y laboral, posiblemente vinculado a la transición entre diferentes modelos de organización social prehistórica. El diluvio, que aparece no solo en los textos mesopotámicos, sino en tradiciones de múltiples culturas del mundo, podría preservar la memoria de uno o varios eventos catastróficos reales. Y la tercera facción, el grupo que ni plenamente con el orden establecido, ni con el caos que pretendió destruirlo, podría reflejar la memoria de un grupo humano o protohumano que ocupó un espacio intermedio en la organización social del pasado remoto, un grupo cuyos conocimientos y cuya función específica se perdieron en algún punto de la transición. Esta lectura no puede ser confirmada por la arqueología disponible actualmente. Su fortaleza es que toma en serio la posibilidad de que los mitos preserven información real, aunque transformada. Su limitación más significativa es que salta desde la evidencia textual a afirmaciones sobre realidades históricas, para las cuales no tenemos evidencia independiente. Los argumentos más fuertes contra cualquier lectura que proponga una tercera facción histórica son dos. Primero, el principio de la parsimonia explicativa. Los textos pueden ser explicados completamente como literatura teológica y astronómica sin necesidad de postular actores adicionales no documentados. Segundo, el riesgo de ver patrones donde solo hay ruido narrativo.
Las omisiones y los silencios en los textos pueden ser simplemente las consecuencias de la fragmentación y la preservación incompleta, no señales deliberadas. Ambos argumentos son válidos y merecen respeto. Lo que los textos sí hacen, con una consistencia que es difícil de ignorar, es preservar una estructura narrativa tripartita en múltiples géneros y períodos. Siempre hay dos fuerzas en conflicto y un tercer actor que opera según una lógica propia. Apsu y los dioses jóvenes, con Enki en el medio, Tiamat y Marduk, con los Igigi, en un silencio que el texto no resuelve, Enlil y Enki, con Atrahasis como el humano que escapa por el umbral, Ereshkigal y el mundo de los vivos, con Inanna cruzando el límite que nadie debería poder cruzar. Esta estructura tripartita es, como mínimo, un rasgo profundamente arraigado en la manera en que los mesopotámicos entendían el cosmos, no como un sistema binario de orden versus caos, sino como un sistema de tres fuerzas en equilibrio inestable, donde la tercera fuerza, la que habita los umbrales, es siempre la más difícil de categorizar y la más crucial para que el sistema funcione. Y lo que lo hace funcionar o dejar de funcionar, el cruce permanece. El fragmento K, 3473, volvió a sus cajones en el Museo Británico hace 177 años, cuando Austen Henry Layard lo hizo transportar desde el polvo de Nínive hasta las vitrinas de Londres. Desde entonces, miles de eruditos lo han estudiado, cientos de artículos académicos lo citan, docenas de traducciones llevan sus líneas al inglés, al alemán, al francés, al italiano, y la palabra que más ha generado preguntas, de todas las que aparecen en sus 42 líneas de escritura cuneiforme, sigue siendo la misma, Nebiru y el Cruce. Esta noche hemos recorrido los textos con la seriedad que merecen. Hemos leído lo que los académicos dicen sobre ellos y lo hemos presentado con la precisión que requiere. Hemos también señalado lo que los textos no dicen y hemos propuesto lecturas alternativas que los propios textos, leídos con cuidado, hacen coherentes aunque no confirmen. Lo que emerge de todo esto no es una respuesta definitiva, es algo más valioso, un conjunto de preguntas precisas donde antes había solo afirmaciones vagas. No, ¿es Nibiru un planeta que se acerca? Sino, ¿por qué los textos babilónicos reservan el nombre del cruce como el nombre más elevado y sintético de su dios principal? No destruyeron los dioses un planeta, sino qué significa en la cosmología mesopotámica fijar un punto de transición que antes era variable o libre. No, hubo una raza alienígena, sino quienes custodiaban el umbral entre los dominios cósmicos antes de que Marduk estableciera el orden centralizado, y a dónde fueron. Estas preguntas son legítimas, no porque tengamos respuestas que los textos no dan, sino precisamente porque los textos, con toda su riqueza y toda su antigüedad, no las responden. Y hay sabiduría en eso. Los escribas mesopotámicos, que copiaron el Enuma Elish durante siglos, con la precisión ritual que exigía un texto que se recitaba en el festival del Año Nuevo delante de toda la ciudad, sabían exactamente qué estaban transmitiendo y qué estaban eligiendo no transmitir. El silencio sobre la tercera facción, sobre el destino de los Igigi, sobre lo que existía en el cruce antes de que fuera fijado, no es un descuido, es una elección. Los textos mesopotámicos, en última instancia, nos dicen esto:
que el cosmos tiene umbrales, que los umbrales son el lugar más poderoso y más peligroso del universo, que quien controla el umbral controla el flujo entre lo que fue y lo que es, entre lo de arriba y lo de abajo, entre el dominio del orden y el dominio del caos, y que la historia de cómo un umbral llega a ser controlado es también siempre, sin excepción, la historia de algo que pierde su libertad de cruzar. ¿Fue esa la historia que los babilonios guardaron en sus tablillas de arcilla? ¿O es esa la historia que nosotros, desde nuestra distancia de 30 siglos, preferimos encontrar en ellas? Los textos no dirán. El fragmento K, 3473, guarda silencio. El nombre 50 del Enuma Elish, tallado en arcilla que sobrevivió el fuego del saqueo de Nínive, permanece exactamente como fue escrito. Nebiru. Y el cruce, esta noche, permanece abierto. Si este viaje por la arcilla y las estrellas de Mesopotamia resonó contigo esta noche, compártelo con alguien que también quiera viajar entre los umbrales del conocimiento antiguo y permite que el silencio de los escribas te acompañe mientras descansas. El misterio no tiene prisa. Ha esperado 3000 años. Puede esperar hasta mañana.